El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Saben que recientemente tuve la oportunidad de escuchar a un ministro de Dios compartir una experiencia bastante dolorosa para él. Cuenta este hombre de Dios que no hace mucho tiempo atrás él iba hacia el norte y tuvo que tomar la I-95. Y cuando se iba a subir a la autopista, vio a un joven cuyo vestido no era el mejor, cuya apariencia no era la más impresionante. Este joven tenía dos mochilas pequeñas donde aparentemente guardaba todas sus pertenencias. Él estaba parado junto a la carretera mientras sostenía un letrero, y ese letrero solo decía una palabra. En inglés decía home, lo cual significa casa. Decía casa. Ese hombre de Dios quiso detenerse y ofrecerle un ride al joven, pero como están las cosas, no lo hizo y siguió de largo. Pero él cuenta cómo a partir de ese momento hasta ahora no ha podido sacarse aquel joven de la cabeza, y siempre se hace esta pregunta: ¿dónde estaría la casa de ese joven? ¿Dónde estaría su casa? ¿Será que sí llegó a su casa? ¿Y cómo lo recibieron cuando llegó? Siempre se hace esta pregunta: ¿dónde estaba su casa? ¿Sí llegó o no llegó? ¿Y cómo lo recibieron? Hoy el Evangelio nos habla de un joven que también llegó un día a su casa. Después de ser bautizado e ir al desierto, dice el Evangelio que este hombre, siendo un hombre joven, llegó a su casa. ¿De quién nos está hablando el Evangelio? Nos habla de Jesús. ¿Y dónde estaba su casa? Su casa estaba en Nazaret, que era el pueblo donde él se había criado. Nazaret realmente era una aldea. En tiempos de Jesús, Nazaret tenía alrededor de 400 habitantes. Era un pueblo, si ustedes quieren, donde no muchas personas iban, porque no era un pueblo ubicado a lo largo de una carretera importante. De hecho, estaba escondida entre las montañas, la pequeña aldea de Nazaret. Jesús conocía a toda la gente y toda la gente le conocía. Por favor, estamos hablando de un lugarcito de apenas 400 personas. Jesús llegó a su casa. ¿Y a dónde fue? A la sinagoga. Y allí proclamó el libro del profeta Isaías. Y qué interesante, solo lo leyó y mirando a la gente, dice el Evangelio, ustedes lo escucharon, mirando a la gente les dijo: hoy se ha cumplido en ustedes lo que acaban de oír. Y eso fue toda la predicación de Jesús. Una predicación. Uno está diciendo: Padre Mario, siga el ejemplo de Jesús. Porque solo dijo: hoy se ha cumplido en ustedes lo que acaban de escuchar, y eso fue todo. Pues bien, yo quiero demostrarles que yo soy muy diferente a Jesús.
Y por eso voy a predicar un poco más. ¿Qué podemos hoy aprender de este evangelio? 3 verdades acerca de Jesús y acerca de nosotros. Primera verdad: Jesús llega a nosotros, escúchame, como uno de nosotros. Cuando Jesús llegó a Nazaret, Él era y lucía como uno de ellos. De hecho, a Él se le conocía como el Nazareno. Jesús no era una persona extraña al pueblo de Nazaret. Ellos se identificaban con Él. ¿Por qué? Porque Él lucía como ellos. Era uno de ellos. Cuando Jesús viene a nosotros, Él viene como uno de nosotros. De hecho, ¿saben qué dice la palabra de Dios? A través del apóstol San Pablo, cuando él escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 y siguiente, dice esta verdad de Jesús: que Él, aunque tenía, óyalo bien, aunque tenía naturaleza de Dios, no se aferró a esa naturaleza, sino que se vació, se anonadó y se hizo hombre como nosotros. En otras palabras, Jesús viene a nosotros como nosotros, lo cual significa se identificó con nosotros. Se identificó con nosotros. Por eso, esta es una buena noticia para ustedes. Por eso, no hay experiencia en tu vida que tú hayas vivido o estés viviendo en este momento que Jesús no la haya vivido. Cuando yo te digo que Jesús se identificó con nosotros, te estoy diciendo, todo lo que tú has vivido en la vida, Jesús también lo vivió. Y les recuerdo, Él vivió la tentación. ¿Alguna vez has sido tentado o tentada? Pues hace una cosa, también Jesús fue tentado. Él vivió la tentación. Él vivió la pobreza, Él vivió el rechazo, Él vivió la decepción, Él conoció el sufrimiento, Él conoció la soledad, Él conoció el abandono, Él conoció el dolor. Dime, ¿qué has vivido tú que Jesús no haya vivido? Absolutamente todo. La única diferencia, que nunca pecó. Pero de resto, todo lo que nosotros vivimos, también Él lo vivió. Cuando uno a veces en la vida pasa por un momento difícil, lo que tú más quisieras en ese momento es tener a alguien que esté cerca de ti y sobre todo que entienda lo que estás viviendo. ¿Sabes algo? Cuando en la vida estés pasando por el momento más difícil y creas que no hay esperanza para ti, solo recuerda que también Jesús vivió lo que tú estás viviendo. También a Él lo rechazaron. También a Él lo insultaron, también a Él lo abandonaron, también vio morir a sus seres queridos. Él nos entiende, porque Él se hizo uno como nosotros. Segunda verdad, Jesús viene donde nosotros estamos. No solo viene a nosotros como uno de nosotros, Él viene donde nosotros estamos. ¿A dónde fue Jesús? Fue a la sinagoga. ¿Y por qué fue a la sinagoga? Porque en la sinagoga Él sabía se iba a encontrar con los suyos. Miren, algo muy interesante que me llama a mí la atención siempre del evangelio, y es que Jesús nunca dijo: ven mañana a verme a mi oficina. Él no tenía oficina. Él iba donde la gente. Él siempre iba donde las personas, sobre todo donde más dolor había. Allí era donde Jesús estaba. Ustedes recordarán el evangelio de hace 8 días, cuando Él fue a la boda en Caná de Galilea y allí convirtió el agua en vino. No fue que le dijo a los jóvenes: vengan a verme a mi casa y yo les hago el milagro. No, Él estaba en el lugar del milagro. Recordemos cuando Él estuvo en el pozo de Sicar. ¿Y con quién se conoció allí? Con la samaritana. Pensemos cuando Él fue a la casa de Simón Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma y allí la sanó. En otras palabras, Jesús siempre fue al lugar donde había necesidad. Esto para mí es reconfortante.
¿Sabes por qué? Porque Él siempre viene donde nosotros estamos. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? Y quizás hoy puedo decir, algunos de ustedes hoy están en un lugar donde no quieres estar. Estás pasando por un divorcio. Estás pasando por un momento difícil. Quizás una situación familiar que a lo mejor te duele el alma. A lo mejor hoy estás en un momento de enfermedad. Quizás una enfermedad terminal, una enfermedad con la cual ya no sabes cómo lidiar. A lo mejor hoy no sabes qué hacer con tu vida. Estás en un abismo. Estás en un lugar donde no encuentras salida y no sabes qué hacer con tu vida. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que estés donde estés, Jesús llega a ti. Él viene a nosotros donde nosotros estamos. Y no hay lugar en tu vida donde tú puedas estar que el Señor no pueda llegar. Él siempre llega a nosotros. Y llega, ¿sabes para qué? Llega para estar contigo. Llega para consolarte. Llega para aliviarte. Llega para levantarte. Llega para decirte que hay esperanza para tu vida. Aún en ese lugar más oscuro de tu vida, donde nadie ha podido entrar y no quieres que nadie entre, porque es el lugar más oscuro de tu vida, aún a ese lugar llega Jesús. Y llega no para condenarte, llega para perdonarte, para reconfortarte y para decirte, puedes comenzar de nuevo. Eso es lo que hace Jesús. Él viene a nosotros como uno de nosotros. Él llega a nosotros donde nosotros estamos. Y finalmente, Él llega a nuestras vidas y nos invita a ir con Él donde Él va. Cuando Jesús vino, ¿saben qué dice el Evangelio? Que después de estar aquí, en la sinagoga, Él salió. Y salió a otros lugares, a recorrer otros lugares, porque para eso había venido. Había venido para proclamar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, para darle la vista a los ciegos, para que los que estaban oprimidos fueran liberados y anunciar un año de gracia en el Señor. Yo no sé cuánta gente de Nazaret le siguió a Él, pero ciertamente Él te llama a ti y me llama a mí y nos llama a nosotros a seguirle a Él. Por lo tanto, hoy podemos concluir que la misión de Jesús hoy día es nuestra misión y que el ministerio de Jesús es el ministerio de cada uno de nosotros en el día de hoy. Hoy lo escuchamos en la segunda lectura, como el apóstol San Pablo lo puso de una manera tan poderosa en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 14, 17. Qué hermoso cuando Pablo ha dicho hoy, y ustedes lo recordarán, así como el cuerpo, óyalo bien, así como el cuerpo está formado de muchos miembros, así es el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro es fundamental, es importante, el cuerpo de Cristo. La cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. ¿Por qué? Porque se necesitan unos a otros. Y así pasa en la iglesia. Cada uno de ustedes es parte fundamental en la iglesia. Y la iglesia nunca podrá decir, es que no te necesito a ti. ¿Por qué? Porque la iglesia nos necesita a todos y a cada uno de nosotros. La misión de Jesús es la misión de la iglesia. Alguien me preguntó una vez, ¿para qué existe la iglesia? Si alguien te preguntara a ti, te hiciera esa pregunta, ¿qué responderías tú? Si alguien te pregunta, a ti que eres católico y que vienes a la iglesia, si alguien te pregunta, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sabes cuál es la respuesta que yo di? ¿Para qué existe la iglesia?
La iglesia existe, óyelo bien, la iglesia existe, y nunca se te olvide esto, para continuar la misión de Cristo Jesús. La iglesia existe para continuar la misión de Jesús. La iglesia no existe para entretenerme a mí. La iglesia no existe para llenarme. No, la iglesia existe para que yo me comprometa con la misión de Cristo. Y cuando tú vienes a la iglesia, ciertamente te llenas de Cristo. Pero ¿para qué te llenas de Cristo? Para poder continuar con la misión de Cristo. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pide a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.